crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, que gusto saludarles en este miércoles 9 de marzo. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México, DF. Me da mucho gusto saludarles. Seguimos adelante con los devocionales de fe saludable y ahora estudiaremos la fe, justamente la fe. Recuerden que estaremos estudiando virtudes, principios, enseñanzas, doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y hoy corresponde la fe. Dice así la palabra de Dios. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ayer dijimos que esta es una palabra en donde Pablo sintetiza su mensaje. En una forma breve resume todo el contenido de su teología, la que ha predicado durante muchos años de su ministerio. Establece dos elementos a los que desafía a los seres humanos sin importar su origen racial: el arrepentimiento para con Dios, lo cual estudiamos el día de ayer, y la fe en nuestro Señor Jesucristo, el tema de hoy. Si buscamos tener una fe sana, es indispensable abordar estos dos temas y por eso hoy nos corresponde estudiar entonces la fe. La palabra significa convicción, creencia moral, persuasión. En la Biblia encontramos tres elementos de la fe. Analicémoslos brevemente. Primer elemento, un elemento racional, seguridad o convicción respecto a una verdad. Dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Me gusta mucho la versión antigua de este pasaje, la de 1909, que dice, es pues la fe, la seguridad, dice, es pues la fe, la substancia de las cosas que esperamos y la demostración de lo que aún no podemos ver. Me encantan esas dos palabras, substancia y demostración. A través de la fe podemos ver cosas que a través de los ojos todavía no podemos ver. Un elemento racional, un elemento emocional, confianza en esa verdad. Dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Después de un elemento racional, convicción, un elemento emocional, confianza en una verdad. Y tercer elemento, un elemento volitivo o de voluntad, la decisión definitiva y radical de actuar en consecuencia con la verdad que hemos creído y en la que confiamos. Esto tiene que ver con la acción de la fe. Si estamos convencidos de una verdad, si confiamos en esa verdad, entonces actuamos en consecuencia. Dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Un ejemplo famosísimo con respecto a este elemento volitivo es el de aquel alambrista que cruzaba el río Niágara en un cable de un lado a otro. No contento con cruzar él solo, tomó una carretilla y sobre la carretilla puso a su esposa y cruzó de un lado a otro del río Niágara en un cable. Luego preguntó, ¿hay alguien que cree que yo puedo cruzar este río con una persona en la carretilla? Y todos levantaban la mano y decían, sí, lo creemos, lo acabamos de ver. Dijo él, entonces alguien quiere subirse, un voluntario quiere subirse en la carretilla, y nadie levantó la mano. Una cosa es creer y otra cosa es creer. Creer tiene un elemento volitivo. Si creemos de verdad, si tenemos una convicción racional y tenemos una confianza emocional, entonces actuamos en consecuencia. Ahora bien, el énfasis del pasaje original no es la fe en sí misma, sino el objeto de la fe. Recordemos el pasaje, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Insisto, el énfasis no es la fe en sí misma, sino el objeto de la fe, que es el Señor Jesucristo. En el mundo moderno se enfatiza la fe como si se tratara de un poder humano para realizar cosas, y tristemente se han desarrollado diversos significados incorrectos, como cuando decimos, ten fe en ti mismo. No es de lo que habla el apóstol aquí. El apóstol habla de tener fe en Cristo, no tener fe en uno mismo. Pero hay quien habla de eso, no ten fe en ti mismo. Yo le tengo mucha fe a esas hierbas, a ese té de hierbas o algo así.
O yo le tengo fe a ese doctor, me alivio, nomás lo veo. Aún no tomo el medicamento que me receta y ya me alivié, dicen algunos. O los que tienen fe en la misma fe y dicen cosas como estas. Me late que ahora sí va a pasar esto o aquello. Y la única confianza o el único fundamento es que ellos creen que va a pasar algo. Siento que esta vez sí lo lograremos, dicen algunos. Estoy seguro que voy a sanar porque yo tengo fe. Aunque todo eso se oye muy piadoso y aparentemente muy espiritual, se trata de un tremendo error. Todas esas expresiones que se confunden con la fe son en realidad superstición, o llamémosle esperanza mágica. Se trata de la absurda creencia que pone la fe como fundamento de sí misma, y el ser humano cree con todo su corazón en la acción de creer, es decir, que tiene fe en su propia fe. El único fundamento de esa fe es la propia fe, es creer que porque creo suceden las cosas. Es tan absurdo esto, como pretender que podemos saltar y sostenernos en el aire a nosotros mismos. Si una persona salta y yo la tomo entre los brazos, está bien, yo la sostengo, pero yo no puedo saltar y sostenerme a mí mismo en el aire. Creer en la creencia, creer que porque creo suceden las cosas, es tan absurdo como eso. El texto dice, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El énfasis no es la fe, sino el Señor Jesucristo. Recordemos el ejemplo de los dos hombres y el cruce del río. Es un ejemplo famosísimo y debo ponerlo aquí. Aquellos dos hombres en el norte de América se congelan los ríos y este río estaba congelado y en una cierta parte del río la corriente era demasiado rápida porque el río era angosto y resulta que el hielo congelado era delgado. Más adelante el agua se expandía, se extendía, el cauce del río era muy ancho y el hielo que se hacía del agua era muy grueso porque el agua era mansa. Un hombre quiso cruzar por donde el hielo era delgado, pero él tenía mucha fe. Dijo, sí, cruzo, y salió corriendo, y de pronto todo el peso de su cuerpo estuvo sobre la punta de su zapato. El río se quebró, él se hundió y se murió. El hombre que estaba en el otro extremo dijo, no tenía mucha fe y decía, tal vez no cruce, no sé. Así que se tiró pecho al hielo. Se acostó, nunca permitió que su peso entero estuviera sobre un solo punto y cruzó hasta el otro lado. ¿Por qué el que tenía mucha fe murió? ¿Y por qué el que tenía poca fe sobrevivió? La respuesta es sencilla. Porque el que tenía mucha fe tenía su mucha fe puesta en poquito hielo. Y el que tenía poca fe tenía su poca fe puesta en mucho hielo. Así que, hermanos y amigos, no importa cuánta fe tengamos, importa en dónde la tenemos puesta. Toneladas de fe puestas en la fe misma, o en la oración, o en un ídolo, no sirven para nada, si acaso para hacernos creer que somos muy espirituales. En cambio, una pizcachita de fe puesta en Jesús es suficiente para que podamos experimentar su gracia que nos puede salvar. El Señor nunca dijo, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza. Él dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza. No habló de tamaño o de cantidad, habló de cualidad. Un grano de mostaza es una semilla y por sí sola no puede lograr nada. Pero si se pone en un lugar correcto, la tierra, puede germinar y crecer hasta parecer un árbol, a pesar de ser una hortaliza. Nuestra fe puede ser poca, pero puesta en el Señor Jesús es el inicio de un milagro. Así que tengamos fe, no superstición. Creamos en Jesús y no en ninguna otra cosa. Pongamos nuestra fe en Jesús, como dice este pasaje. Espero que esto sea muy útil para usted. Nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga. Hasta luego. Mi vida, mi vida, Mm. ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro.